Feliz miércoles, ¿cómo están todos? Gloria a Dios, muy importante eso. Vamos a ir a Juan, el capítulo 20, ya estamos terminando el libro de Juan. Y estoy contento porque estamos en los capítulos que más me gustan del libro, pero a la misma vez uno dice, se acabó. Pero qué bueno que aunque se acabe una experiencia que uno tenga con el Señor Jesucristo, siempre hay más que encontrar en el futuro. Amén. Esta se acabó, pero la próxima va a ser mejor y así sucesivamente. Y gloria a Dios por eso. Así que vamos a leer Juan capítulo 20, dice así. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que se había estado sobre su cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había visto primero el sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitara de los muertos. Volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestidos blancos que estaban sentados, el uno en la cabeza y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jornalero, le dijo: Señor, si lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Rabino, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitid los pecados, los son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los discípulos: al Señor hemos visto. Y él dijo: si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar del clavo, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela a mi costado.
no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creéis? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aleluya. Gracias, Señor, por este hermoso capítulo, por tu palabra. Y ahora que vamos a explicar, a predicar de la misma, te pedimos lo que siempre te pedimos, Señor. Que tú seas puesto en medio nuestro y levantado, Señor, y todos atraídos hacia ti. Que yo me esconda detrás de ti, Señor, y que sea tu Santo Espíritu que nos hable a cada uno de nosotros. Gracias por tu amor y bondad. Quita cualquier cosa que mental, física o espiritualmente nos impida poder escucharte en esta hora. Bendícenos grandemente y también sé con los que están viéndonos a través de las redes sociales que allá en sus hogares tampoco nada los distraiga de lo que tú nos traes para cada uno de nosotros. Y es en el nombre de Jesús que todos decimos, amén, Señor, amén. ¿Saben? Hay días que uno no está como de buena. Hoy yo no estoy así. Hoy fue un día malo para mí. Malo en todos los aspectos. Me pasaron muchas cosas que no vienen al caso. Pero es interesante cómo a veces Dios, cuando yo predico específicamente, me hace vivir cosas para que esté como en el ambiente de lo que está pasando. Porque los discípulos no están en el mejor día de su vida. Acaban de ver a un hombre que hacía milagros, a un hombre maravilloso. Nunca un hombre había hablado como él, con autoridad, porque era típico que los fariseos y escribas cuando hablaban decían, el rabino tal o los escritos tal. No, Jesús hablaba de que él dice esto y era estremecedor. Era un hombre que tal vez se veía normal entre muchas personas, no era llamativo su físico, pero cuando hablaba, cuando te miraba a los ojos, cuando te tocaba, era totalmente especial. Y lo acaban de ver como las mismas personas que lo recibieron como un rey entrando a Jerusalén, ahora gritaban, crucifícalo. Las mismas personas que él sanó, resucitó, les dio pan, les dio pescado, ahora lo tenían en una cruz y celebraron matar a un hombre inocente. Y estaban en shock, porque ellos decían, yo pensaba que este era el Mesías. Y la predicación de hoy se llama germinado, porque así como la semilla debe de morir para dar mucho fruto, era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y muriera y resucitara al tercer día. Amén. Mira lo interesante de Dios. Dios no necesita pasar lo que tú estás pasando para entenderte a ti, pero Dios debe de pasar lo que tú estás pasando para que tú lo entiendas a Él. ¡Wow! Tremendo eso, ¿verdad? Porque no es fácil que venga por ahí el presidente Joe Biden y te diga, todo va a estar bien. Y tú dices, pues seguro que todo va a estar bien. Si tú eres rico, tienes dinero, tienes seguridad, todo está bien para ti. Pero si viene alguien como tú y como yo, o a veces alguien que está hasta peor que tú y te dice, todo va a estar bien, tú dices, oye, si ese que se ve peor que yo me dice que todo va a estar bien, pues todo va a estar bien. Y así lo hizo Dios. Dios bajó a nuestro nivel y se fue más bajo para decirte, tranquilo, todo va a estar bien. Y el primer punto que tenemos es que es de mañana. Mira cómo en el versículo 1, lo vamos a ver en pantalla, nos dice lo siguiente. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. ¿Sabe? Cuando tú y yo buscamos a Jesús, y es interesante lo que es la salvación, porque sí, la salvación es personal, pero también yo debo tener preocupación, interés y hacer lo más que yo pueda para que tú también alcances la salvación en Cristo Jesús. Es algo interesante. Pero cuando tú y yo buscamos a Jesús, debemos ser egocentristas. Yo busco a Jesús para mí, no para darle a los otros, es para mí. Cuando yo me preparo para predicarles a ustedes, yo no voy, ¿qué le voy a llevar a los hermanos de Boca? No, yo voy, Señor, dime, háblame a mí, yo necesito que tú me digas a mí en qué yo debo mejorar, cómo yo debo encontrarme contigo.
Y así va María Magdalena. María Magdalena, cuando fue al sepulcro, no fue con la idea, déjame ir al sepulcro y ver qué pasa para decirle a los discípulos. Esa no fue la intención. Ella dijo, yo voy a ir porque yo quiero ver al maestro. Amén. Cuando tú vayas al maestro, ve porque quieres y deseas ver al maestro. Es tu peor día, tienes sed, necesitas un salvador. Y lo mejor que hay por la mañana, alguien dirá, el cafecito, el sandwichito. No, eso está bueno, ¿verdad? Si tú lo haces y demás, aunque no promovemos el café, ¿verdad? Café descafeinado, cuidado, cuidado. Pero mejor que eso es buscar a Jesucristo. Porque cuando estás en la noche solo, la esposa no te está molestando con que tienes que ir a hacer algo. El marido no te está molestando con que tienes que hacer algo. Los hijos no te están imprudenteando. El vecino no te está hablando, no tienes al jefe, no tienes a nadie que te interrumpa. Ella es esa mujer. Y es interesante cómo el Evangelio, en el contexto histórico, utiliza esto, porque históricamente hablando, y en el tiempo que están viviendo, si tú quieres promover a un Salvador, tú usas mujeres, porque el testimonio de las mujeres entre los judíos y los romanos en el tiempo no era muy verídico. Que son mujeres muy emocionales, o sea, están inventando las cosas. Y que los evangelistas te digan, no fueron mujeres las que nos dijeron que Jesús resucitó, es extraordinario. Hermano, lo que hace extraordinario que tú le hables a otro de Jesús es que tú lo buscaste para ti primero. Cuando tú leas tu Biblia, cuando tú leas tu lección, cuando tú te prepares para venir aquí o afuera, que es donde yo digo que realmente se predica, cuando tú estás afuera. Aquí es fácil yo hablar de Jesús, todo el mundo va a estar de acuerdo 90% con lo que yo diga, ¿verdad? Y siempre hay una cosa que, yo no haría eso, pastor, lo hubiese dicho de esta manera. Pero cuando uno está afuera hablando del Señor, ahí es donde se bate el cobre, como decimos en Puerto Rico. Ahí es donde de verdad uno sabe si lo que uno está cocinando en la olla está bueno. ¿Y cómo tú compruebas eso? Cuando tú pasas egoístamente, Jesús es para mí ahora. Yo voy a ir al sepulcro y voy a ver qué pasó con mi Cristo. Que los demás están allí encerrados, eso no es mi problema, dice esa mujer. Yo voy a ir allí a buscar a mi Cristo. Cuando está todo oscuro, nadie me va a molestar. Yo voy a ir allí. Y qué sorpresa se llevó. Porque fue y encontró más de lo que ella esperaba. Gloria a Dios, amén. Y con eso voy a mi segundo punto. Adelante constantemente. Si tú ves desde el versículo 2 al 19, hay una desesperación por ver a Jesús y encontrar más de Él. Ella va y ve el sepulcro, que la piedra está movida. Y va y le dice a los discípulos. Y los dos discípulos van y corren. Pero uno corre más que el otro. Y uno llegó, pero no entró. Porque Juan miró y vio y dijo, wow. Pero Pedro fue y llegó y después entró. Y después el otro entró. Y tú dices, oye, pero qué cosa de ese afán. De seguir yendo más hacia adelante y más hacia adelante y más hacia adelante. Y así debe ser la vida tuya y mía cristiana. Cuando tú y yo buscamos a Jesús, queremos más de Él. Más de Él. No me conformo. Sí sé la historia, sí entiendo lo que pasó. Porque aquí cuando venimos a hablar de las historias bíblicas, tú sabes esto. Tú has leído este capítulo un montón de veces. Tú, a veces hay gente que se lo sabe hasta de memoria. ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? Yo mismo leyendo, cuando me equivocaba en algunas palabras, escuchaba a algunos de ustedes corrigiéndome lo que yo estaba diciendo. Porque ustedes saben esto. ¿Por qué entonces nosotros cogemos y seguimos leyendo lo mismo? El mismo libro todos los años, las mismas historias. ¿Por qué lo seguimos diciendo? Porque estamos con el deseo de buscar más. Hay algo en la historia que cuando Juan se pone a predicar, o cualquiera, que ustedes se pongan a predicar, yo no había visto eso nunca. Y esa perspectiva, esa nueva visión, eso de que yo llegué hasta vi la puerta removida, estoy ahora diciéndolo a ustedes. Y ahora yo quisiera que ustedes vayan y corran, y vayan al texto, y vayan y digan, yo corrí más rápido que el pastor, pero no entré a la puerta, miré y vi, que todo estaba limpiecito. Y viene otro y dice, sí, pero yo fui y entré primero que tú, y vi más. Pues yo voy detrás de ti.
Y ese afán de querer buscar más de Cristo y más de la palabra de Dios debe ser algo que esté en nosotros, porque ya el Espíritu está trabajando en nuestras vidas. Si tú no tienes ese deseo, preocúpate de corazón. Y pídele a Dios de corazón: Señor, yo quiero el deseo de seguir buscándote cada día. Más y más, más y más. Y lo podemos ver en la historia de estas tres personas: María, Simón Pedro y el discípulo que Jesús más amaba. Esa frase en el último sermón, así se va a llamar el sermón, yo creo. El discípulo que Jesús más amaba. Porque eso tiene una explicación por qué Juan se autodenomina así. Hermano, ten esa pasión y nunca la pierdas. Es lo que le llaman el primer amor. Yo no le llamo el primer amor, yo le llamo la vida cristiana. La vida cristiana es esa, porque somos seguidores de Cristo y queremos más de Cristo. Y sí, las noticias, lo que pasa en el mundo, el trabajo y diferentes otras cosas son importantes, pero lo que me quita a mí el sueño es buscar más de Dios, es más de su palabra. Eso debe ser lo que nos quita el sueño. Eso debe ser lo que me levanta por las mañanas. Oh, yo quiero leer la Biblia. ¿Qué pasó en el capítulo 21 de Juan? Quiero saber. Yo lo sé, pero Señor, tú me vas a decirme algo. Y ese afán debemos de tenerlo. Jesús no está, y por eso corro y lo digo. Vamos a leer los versículos 2 y 4. Mira qué interesante esto. Dice así. Ya lo hemos leído, pero lo vamos a repasar. Dice: entonces corrió y fue, hablando de María Magdalena, a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Dicen no sabemos porque, aunque no lo dice aquí, pero habían otras Marías, otras mujeres con ella. Y sigue diciendo el versículo 4. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más rápido, a prisa, que Pedro, y llegó primero al sepulcro. En todo el libro de Juan vemos que es bueno que esté Jesús. Oh, qué bueno que está Jesús, porque Juan nos está hablando de él y llegó el Mesías, capítulo 1. Capítulo 2, oh, qué bueno que está Jesús, porque se acabó el vino. Jesús haz algo. Y así sucesivamente, qué bueno que está Jesús. Esta es la única vez en la historia donde que Jesús no esté, es bueno. ¿Entendieron eso? El que Jesús no esté en el sepulcro es buenísimo. Amén. Dios, cuando hace cosas extraordinarias, cuando hace cosas grandes, cuando hace cosas que a veces no entendemos, qué bueno que las hace. La resurrección, hermano, es uno de los puntos donde hay mucha gente que no le gusta el cristianismo. ¿Sabías eso? Les gusta muchas cosas, pero cuando tú le dices un hombre que murió, un hombre que decía que es Dios encarnado, que si tú lo ves a él, ves al Padre, hizo muchos milagros, murió y resucitó, en la parte donde dicen, eso como que no. ¿Cómo? Porque, ¿por qué no es algo bueno? Porque no es normal que la gente resucita. Tú has visto gente que se sana milagrosamente, o etcétera, ¿verdad que sí? Y hago así porque hay gente que dice milagrosamente. Hay gente que dice, milagrosamente, pero bebió esta pastilla o hizo esto, etcétera, etcétera. Pero que alguien por sí mismo esté muerto y 3 días después se levanta de los muertos, eso nunca ha pasado. Eso pasó siempre una única vez. Y lo interesante de esto es que cuando usted va a la historia y usted estudia las cartas romanas y las cartas judías y los libros y demás, ellos mismos, algunos entre dientes te admiten, algo extraño pasó, porque el cuerpo nunca lo encontramos. La tumba estaba vacía. Nunca encontramos el cuerpo. Hermano, el que Cristo haya resucitado es la esperanza de nosotros de vida. El que Cristo no está en la tumba es lo que nos tiene aquí. Como Pablo dijo en su carta, si Jesús no ha resucitado de los muertos, en vana es nuestra fe. Estamos aquí perdiendo el tiempo. Pero sí creemos que Jesús resucitó y está vivo. Y es interesante porque hay personas que por más que tú trates de explicarle, a veces uno no entiende. A mí me gusta decirle a la gente esta frase. Me gusta decirle, Cristo está vivo y es nuestro Dios. Vino, ministró y murió
y resucitó por nosotros. Tal vez yo, por lo débil que soy y la poca palabra que tengo, no te lo puedo mostrar a ti de la mejor manera. Pero si tú le abres tu corazón, yo te garantizo que Él te va a comprobarte de que Él es real, de que Él te va a comprobarte de su santidad y su poder. El versículo 7 nos habla de la organización, es algo santo. Versículo 7 dice así: luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había sido estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y se ve algo tan... ¿Por qué eso está ahí? ¿Por qué Juan tiene que escribir que tela está bien doblada encima en donde estaba acostado el cuerpo? ¿Por qué él tiene que hablar de esa manera? Y yo te voy a explicar por qué. Uno de los puntos, podemos hablar de varios, pero uno importante: la santidad, la organización es santidad. Y tú dices, ¿cómo es eso? Si el que esté todo organizado, el que todo tenga un uso, el que todo funcione de una manera, es algo que viene de Dios, porque Dios es así, ese es su carácter. Y si Dios se preocupa tanto por tela, ¿cuánto más se va a preocupar por ti, hermano mío? ¿Tú te has puesto a pensar eso? Un canto de tela, puesto dobladito. Y Jesús, esto fue lo que hizo Jesús. Ok, ahora sí me puedo ir. Tú acabas de vencer a la muerte, Cristo. Tú acabas de vencer al enemigo que nos hostiga día a día, que detrás de la oreja uno lo siente. Cuando uno es joven no lo siente tan en la oreja. Uno dice, yo soy joven, soy inmortal. Tengo, qué sé yo, 10, 15, 20 años, 30 años. Ya cuando uno dice 30 dice, oh, espérate. Ya la rodilla cuando brinco está como media rara. 40, ahora estoy en los 40, dice, ya como que la fuerza. 50, 60, dice, y ya uno siente la muerte que, ¿verdad? Que te soba la oreja, dice, alguien me está hablando, me da. Antes tú decías, por ejemplo, a Yana le gustan las ferias, tú sabes, las machines y todas esas cosas. Y yo nunca me han gustado. Y ahora menos. Porque tú dices, si me caigo de ahí, ¿me entiendes? Pero, ¿por qué es eso? Porque tenemos eso, hermano. Uno dice, la muerte está, hay que cuidarse. Ya no venden, yo tengo 40 años y estas piezas no vienen casi, ya están ahí en liquidación. Pero hermano, qué bonito es que Jesucristo tuvo el tiempo de preocuparse por tela para decirte a ti y a mí, la tela, eso se va a quedar, es más, esa tela ya no existe. Hay gente que dicen que tenemos allí la cara, son falacias, son mentiras, hermano. Eso ya desapareció, eso ya no existe, esa tela ya no existe. Pero tú que insistes, si Jesucristo tuvo el interés y la preocupación de preocuparse por tela, ¿cuánto más se preocupa por ti? Tú eres único en la forma que Dios te creó. Tú eres tan único. Oye, por eso te lo estoy hablando así bajito. Tú eres tan único que Dios no puede reproducirte otra vez. ¿Tú sabes eso? Dios no puede. ¿Vemos eso? Yo tengo un tema que vamos a hablar de eso uno de estos días. Dios es todopoderoso y lo puede hacer todo, pero Él no puede hacer otra iglesia de Boca Ratón. ¿Tú entiendes por qué? Porque tú eres maravilloso milagro de decisiones tomadas por gente antes que insistieron de ti y por las decisiones que tú has tomado. Y para Dios poder hacer una persona igual que tú, tendría que manipular gente para que otra persona como tú insistiera, y Dios no va a hacer eso. Dios no va a quebrantar la libertad de las personas para hacer una cosa tan caprichosa. Por eso es que cuando en la eternidad gente se pierda, aunque sea en tu familia, a ti no te va a doler porque Dios te va a quitar todo dolor, pero ese dolor lo va a cargar Él por la eternidad. ¡Wow! Por eso Jesús doló esa tela, porque tú eres tan importante para Dios. Tú eres demasiado importante para Dios. Y Jesús desea que tú desees que Dios doble tu vida y la organice para gloria y honra de su nombre. Amén.
Déjate doblar por Dios. Déjate moldear, plancharte, sobarte, doblarte y organizarte donde Dios quiera hacerlo. Amén. Porque así eres de importante para Dios. La escritura es tan importante porque los versículos 8 y 9 nos dejan claro, no lo voy a leer por el tiempo, pero está ahí en pantalla, pero es interesante que cuando Juan llega al sepulcro y entra y ve, él dice que cree, y luego en el versículo 9 nos dice, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que resucitara de los muertos. Hermano, el creer en la escritura debe ser más fuerte de las cosas que uno ve y percibe por los 5 sentidos. Los 5 sentidos son traicioneros. Traicioneros. Yo trabajo bregando con números y tengo que ver un número de una caja para ponerle en el camión que es. Y me ha tocado, hermano, que veo un 9, digo que veo un 8, veo un 8, juro que es un 8, y cuando entro al camión y miro la caja de nuevo, es un 6. Tú dices, wow. ¿Me entiendes? Porque 6 y 8. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Porque mis ojos, y yo veo bien, no tengo problemas de visión, pero mis ojos me pueden engañar. Yo puedo tocar algo y decir, ay, qué bien se siente, y de momento, mira, me quemé, no me di cuenta. Eso pasa mucho cuando usted pica pimientos y demás. Usted lo toca, no pasa nada, y al ratito los dedos pelados. ¿Qué pasó aquí? Porque los 5 sentidos pueden traicionarte. Pero ¿sabes lo que nunca te va a traicionar? La palabra de Jehová. Cuando Dios dice una cosa, eso es. Cree en esa palabra. Si tú y yo necesitamos, oye esto, que Dios haga milagros para yo creer en lo que Dios me dice, eso es un problema de fe. Ahí tú dices, mi termómetro no está bien. Porque se supone que yo aprenda por cabeza ajena. ¿Cómo es eso? No dice el refrán, pastor, nadie aprende por cabeza ajena. Eso es un refrán diabólico. Porque toda esta Biblia es cabeza ajena. Yo no pego cuernos porque yo veo lo que le pasa a la gente que pega cuernos. Aquí está. Yo no robo porque yo sé lo que le pasa. ¿Me entienden lo que le digo? Si tú y yo no aprendemos por cabeza ajena de gente y personas como tú y como yo que cometieron muchos errores, tenemos un problema porque la Biblia literalmente es, hey, mira la vida de David, hey, mira a Abraham, hey, mira a Jacob, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces déjame yo, como hombre y mujer de fe, decir, voy a aprender a través de la vida de otras personas. Amén. Por eso creamos en la Escritura. Ya me quedan 4 minutos. Dice así, los versículos 14 y 16 podemos ver cómo cada vez que volvemos a Jesús, podemos entender mucho mejor. Mire que cada vez que ellos van a la tumba, cada vez que se acercan más a lo que pasó, entienden más y más. Ella va, ve la piedra removida, entiende algo, va y le dice a los discípulos van, uno ve de lejos, otro entra al sepulcro, ellos entran. Incluso, mira cómo Pedro y Juan no ven a los ángeles. Ellos entraron a la tumba, no ven a los ángeles, pero María ve a los ángeles y tiene el encuentro con Jesús. Porque cada vez que tú y yo nos encontramos con Jesús, más vamos a entender cosas de Dios. Hay cosas de la Biblia que hoy mismo yo como pastor no entiendo o no capto bien, pero sé que de aquí al año que viene voy a entenderlas mejor. Y así sucesivamente tú y yo, búscate, ve, acércate más al Señor y cada día vas a aprender un poco más. 2 puntos más y terminamos en 3 minutos. El Espíritu Santo. En los versículos 22 y 23 es algo extraño. Jesús está allí, habla con ellos y les dice, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y hace, y le sopla el Espíritu Santo. Y dice, ¿qué cosa más rara esa, verdad? Y aquí hay gente que se va por la vertiente de, no, el Espíritu Santo es una persona y demás. Y eso no es lo que está en debate aquí, porque Jesús ya había hablado del Espíritu Santo claramente en los capítulos 14 y 16. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Jesús está cumpliendo la promesa que Dios le dio al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 11, versículo 13 al 14. Y aquí voy a entrar a una cosa que tal vez es nueva para muchos de ustedes. Porque en Deuteronomio capítulo 11, 13 al 14, y se lo voy a dar de asignación, por el tiempo no me da,
eso, si no se me acerquen, hablamos del tema. Se nos habla de 3 lluvias: la a su tiempo, la temprana y la tardía. Y eso es bien maravilloso. Una predicación que yo oí de este tema, lo oí de un amigo, un pastor, mi mejor amigo, Pedro Rivera, allá en Puerto Rico, y él trajo una disertación de eso bien maravillosa. Y se ve así en la vida cristiana, y eso representa también al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estúdiese eso. Juan capítulo 20, versículo 22 al 23. Compárelo con Deuteronomio 11, 13 al 14. Apúntelo, si no, vea el video cuando esté en YouTube y apunta los versículos y estudie, métase ahí, le va a encantar. Porque así como usted es novio o se compromete con conoce una muchacha o un muchacho, ¿verdad? Son novios y se comprometen y después se casan. Es el proceso progresivo de alcanzar algo grande y maravilloso. En el caso de nosotros, ¿verdad? La familia, que es lo más hermoso y más grande que el ser humano puede experimentar en esta tierra, tener su propia familia. Y así sucesivamente uno conoce al Señor, se bautiza y es un nuevo creyente, ¿verdad? Y es maravilloso cómo el Señor les da una pizca de ese Espíritu Santo para luego derramarlo en el Pentecostés, y luego sabemos que en los días finales Dios lo va a derramar poderosamente. Y con esto terminamos. El Evangelio en progresión. Si usted compara lo que pasó con Natanael en Juan capítulo 1 y ahora con Dídimo, ¿verdad? Con Tomás, es interesante la comparación. ¿Se acuerdan de Natanael? Felipe va donde Natanael y le dice: hey, hemos conocido al Mesías del cual habla Moisés y la ley, ¿verdad? Aquí todos los discípulos van a donde Tomás y le dicen: hey, Jesucristo ha resucitado. Natanael luego cuestiona: ¿puede de Nazaret salir algo bueno? Y le dicen: ven y ve. Sin embargo, Tomás allá Dídimo dice: no, hasta que yo no le meta el dedo y toque y lo vea, ahí es que yo voy a creer. Si no, no. Lo que pasó con Felipe y Natanael pasó el día después que Felipe había conocido a Jesús. Lo que pasó con Tomás luego pasa 8 días después que le hablan los discípulos de esto. Entonces, es interesante que Jesús le dice a Natanael, ¿verdad? Antes de que él lo halague, y después le dice: ¿dónde tú me conoces? Le dice: antes de que Felipe fuera a hablarte de que estabas ahí en la salsa, yo te vi. Y él cree. Y sin embargo, con Tomás le dice: hey, ven acá, dame tu mano. Pon el dedo ahí en el hueco y pon tu mano en el costado y no seas incrédulo y sé creyente. Y luego las 2 profesiones de fe. Natanael dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Tomás, la declaración de él es: Señor mío y Dios mío. Porque testificación y manifestación siempre van a ir de la mano. Amén. Sé que te dije, ¿verdad?, de que nosotros tenemos que predicar y demás, y no debes de estar dejándote llevar por las manifestaciones. Pero sin embargo, tú y yo, nuestro trabajo para la gente que está alrededor nuestra, no es mostrarle a Dios, es hablarle de Él. Voy a decir eso de nuevo. Mi trabajo no es tratar de probarle científicamente, empíricamente, y mira, este es Dios y cree en Él. No. Mi trabajo es decirle: hey, hay un Cristo vivo que te ama y lucha por ti cada día en esta guerra espiritual que estamos viviendo. Y Dios se va a encargar de hacer el milagro que tenga que hacer y la manifestación que tenga que hacer para que esa persona crea. Amén. Y eso tú y yo debemos de creerlo. Porque a veces creemos tanto en lo que yo pueda hacer, pero no creemos tanto en lo que el Espíritu Santo puede hacer. Con esto voy a terminar. Cada ideología, cada grupo de personas siempre tiene un lado fuerte y un lado débil. Por ejemplo, si usted va a una iglesia pentecostal, la iglesia pentecostal es bien viva en cuanto a que Dios se manifieste con poderes y demás, pero cuando tú a veces le lees cosas bíblicas que contradigan ciertas cosas que ellos creen, te van a luchar. Un testigo de Jehová, tremendas personas misioneras, eso se meten donde sea se meten. Pero si tú los confrontas con cosas bíblicas que vayan en contra de los 12 ancianos que ellos tienen, que son la autoridad
en cómo la Biblia debe ser interpretada, vas a encontrar un freno. ¿Y qué nosotros los adventistas del séptimo día? ¿Qué tendríamos nosotros si nosotros entendemos que tenemos la verdad bíblica? Y si la tenemos, hermano, pero ¿sabe el problema que a veces tenemos? Una vez yo fui a visitar a una hermana pentecostal, hicimos amistad allá en Puerto Rico, empezamos a dar estudios bíblicos, ella empezó a ir a la iglesia, ella es miembro de la iglesia adventista allá en Bayamón, en Bayamón, y ella me dijo, yo estaba estudiando para pastor, no era pastor full, ella me dijo, pastor, a mí me gusta la iglesia, me gusta todo de la iglesia, la música, todo me encanta, hay una cosa que ustedes tienen que no me gusta. Y yo decía, pero ¿y cuál es esa? Y me dijo, ustedes apagan el espíritu. Y yo dije, hermana, ¿cómo usted dice una cosa así? Sí, pastor. Porque cuando ustedes ven una persona nueva, que está animada y quiere traer cosas nuevas y quiere hacer cosas, ustedes le dicen, ¡hey! Las cosas se hacen así. Si tú te vas por encima, no. Y no estoy hablando de hacer cosas fuera de lo normal. Estoy hablando de que alguien venga y, por ejemplo, diga, antes de que la escuela sabática empiece, quiero hacer un grupo de oración y venir más temprano. Y venga el hermano y diga, hermano, no. Es a las 10. A las 9 usted no puede venir. ¿Me está entendiendo? Tenemos ese problema. Yo lo he visto en la iglesia, que a veces hermanos vienen. Yo una vez tuve que pelear verbalmente con una junta porque simplemente teníamos 12 músicos en la iglesia y los hermanos querían adorar a Dios y querían poner un piano, no querían ni poner batería. Y hermanos se fueron en una cosa y yo decía, Dios mío, pero ¿y qué es esto? Y me di cuenta de eso, ya estamos terminando. No pelees con el Espíritu Santo. Hermano, si usted quiere que el Espíritu Santo se derrame, cosas extrañas van a pasar que usted no entiende como está pasando aquí. Jesús soplando el Espíritu Santo, ¿de qué es eso? Porque a propósito les dejé el versículo 21, lo leemos y oramos. Y mira cómo dice el versículo 21 del capítulo 22, lo vamos a ver en pantalla, dice así. Versículo 21 del capítulo 22 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Siéntete como un embajador del cielo, pues Dios te ha enviado, Jesús te ha enviado a ti, como Dios envió al Padre, a convencer al mundo de pecado, de que hay un Salvador que está por salvarlo. Vamos a estar de pie, vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella podemos encontrar confort, sanidad, santidad. Podemos ver en qué estamos fallando, en qué debemos de mejorar y en qué estamos bien. Gracias porque con amor, tolerancia, pero también con firmeza y dureza, tú nos hablas siempre a través de tu palabra. Oh Dios de los cielos, qué maravilloso es saber que tú venciste a la muerte. Que la muerte, que es nuestro peor enemigo, más que con la enfermedad o cualquier otra cosa, es lo que nos aterroriza, lo que nos paraliza a veces de hacer cosas y irnos más allá y dar el 100% en algunas cosas. Te suplicamos, Señor, que eso desaparezca de nuestras vidas sabiendo que no importa lo que hagamos, lo hacemos para la honra y gloria tuya, Señor, para llevar tu palabra hacia lugares donde no ha llegado, a corazones donde no te han entendido y a la misma vez, Señor, tener la certeza de que si nos pasa algo, tú estás al lado nuestro y nada nos va a detener. Porque ni la muerte te pudo detener a ti, tampoco ni la muerte nos va a detener a nosotros al llevarte a donde quiera que vayamos. Vamos a partir, llevarnos con bien. Gracias por tu amor y bondad. Y de todas las cosas que hablamos, Señor, que el deseo de buscarte más y más para poder entenderte y verte mejor y mejor esté siempre en nuestras vidas. Y es esto y mucho más que te pedimos, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén, Señor. Gracias, Jesús. Jesús les bendiga.